El taller del día 26 está enfocado con esa mirada de abordar de alguna manera esto que denominamos campo de información y cómo la relación que puede tener el campo de información con lo que es esto que denominamos también consciencia, ¿no? La consciencia de alguna manera es como un campo energético que tiene información en sí y que de alguna forma nos atraviesa, ¿no? Que podemos tomar contacto con ella, pero que queremos siempre como saber más sobre la consciencia, pero queremos saber desde un proceso racional, ¿no? Em, Desde ahí obviamente sí hay una forma de conectar que es a través del conocimiento, ¿de acuerdo? Pero la experiencia, de alguna forma, de ese contacto con la consciencia, creo que la única manera o una de las maneras para hacerlo más fácil es a través del propio cuerpo, ¿no? Y ahí es donde hablamos del campo de información. Es decir, el campo de información es esa manera que tenemos de poder acceder a eso que denominamos consciencia, ¿no? Y, y creo que cuando tomamos contacto con el campo de información, pues por ejemplo en una constelación o en una sesión de facilitación sistémica o incluso vemos nuestro cuerpo cómo reacciona en una sesión, se me ocurre ahora, de kinesiología, ¿no? En la que podemos probar cómo nuestro cuerpo se relaciona con determinados alimentos o actitudes. Es decir, lo que vemos es que nuestro cuerpo tiene una conexión con el subconsciente y en el subconsciente, en esa parte no consciente, no racional, es donde está la mayor conexión con eso que denominamos conciencia, ¿no? Y el proceso del taller del día 26 para mí tiene esta mirada, ¿no? Poder abordar eh, una entrada a un espacio nuevo, a un espacio invisible, como es el campo de información, entender y comprender que es nuestro cuerpo uno de los canales que nos da acceso, cómo la intención también ayuda a definir ese espacio y, y a partir de ahí empezar a entender cómo es un proceso de transformación desde ese lugar de me voy conectando con el campo, voy dándome cuenta cómo me relaciono con y a partir de ahí voy integrando determinados movimientos internos, ¿no? Pero es desde un lugar como muy profundo. Después seguramente generaremos espacios para también poder compartir en grupos pequeños. Pero la idea sobre todo del taller es esta mirada, ¿no? De intentar ir a esa parte más profunda bueno, de alguna forma de poder empezar a normalizar esto que denominamos campo de información y que ya llevamos tanto tiempo explorando desde distintos lugares, ¿no? El objetivo de este taller y el objetivo de público al que me dirijo como Bui García, la mirada es mucho más amplia de cuando me dirijo como formador, ¿no? Em, Realmente este taller está pensado para que cualquier persona que esté preocupado por su crecimiento personal, que tenga curiosidad por saber algo más de sí mismo y de su relación con algunas cosas y con el mundo, eh, creo que cualquier persona que tenga esa curiosidad va a disfrutar del taller, ¿no? No es tanto un taller pensado para formarse sobre, por lo tanto no es tanto una mirada profesional, sino que es una mirada más personal, es una mirada más del yo en relación con el mundo y con el campo de información, con la consciencia, con mi cuerpo, con mi capacidad de percibir, con mi capacidad de intuir. Por lo tanto, creo que cualquier persona que esté en este camino de conocerse más a sí mismo, creo que es un taller bueno, que se puede llevar algún regalo. ¿Sí? El planteamiento de las dinámicas del día 26, de este taller de campo y conciencia, tienen que ver primero con poder conectar con el campo a nivel corporal. Por lo tanto, haremos dinámicas que tengan que ver sobre todo con la parte de constelaciones y con la parte de facilitación sistémica. Entender también la diferencia entre conciencia personal y conciencia colectiva, es decir, esa dualidad de que hay una parte dualista, moral, que tenemos, que tiene que ver con la parte más personal, de cómo yo veo el mundo, y también que hay una conciencia colectiva, que es como un río subterráneo, que de alguna forma no tiene una parte de ética y de moral, sino que tiene sencillamente unos principios, ¿no? de pertenencia, de equilibrio, y de cómo esas dos conciencias se relacionan, ¿no? Esa es la mirada de una de las dinámicas. Entender de alguna forma también a través de estas dinámicas cómo el campo es la puerta a ese espacio de conciencia, y haremos también dinámicas para despertar y para empezar a conectar con nuestras habilidades de intuición y de percepción, ¿no? Que también tienen que ver más con ir bajando el ruido, ir apagando un poco la parte más racional e ir despertando eh, ese espacio más vacío en el que pueda aparecer información nueva. Eh,
Y también ese día la idea es, bueno, poder conectar con todos nuestros ancestros, ver de alguna forma desde dónde viene nuestra fuerza a través de nosotros y cómo eso nos ayuda también en nuestro proceso de transformación y nos ubica en un lugar. Y ver algunas herramientas, pues como pueden ser las constelaciones, como puede ser la facilitación sistémica y otras que seguramente surgirán en el taller, para que empezamos a entender que hay herramientas hoy en día, hay metodologías que nos ayudan a esa conexión, ¿no? Igual que ya antiguamente el chamanismo, que ahora mismo vuelve a estar muy de moda, creo que en parte por esto, ¿no? Porque tenemos una necesidad de empezar a entender mínimamente o poder conectar con esa parte invisible, porque somos conscientes que está ahí, que hay información para nosotros, pero nos faltan como las puertas, ¿no? Y bueno, creo que este taller va un poco de esto, ¿no? De que empecemos a ver las distintas puertas y que podamos de alguna forma decidir también cuál es la más segura para nosotros, cuál nos da más confianza o, sí, o cuál cubre un poco las expectativas que nosotros necesitamos o las preguntas que tenemos, ¿no? Para mí un proceso de transformación desde una mirada de la conciencia, un proceso de transformación consciente que le denominaría, tiene que ver con un proceso de irse dando cuenta uno mismo de dónde está y de cómo se está relacionando con, ¿no? Cómo yo me relaciono con el conflicto, cómo yo me relaciono con la culpa, cómo yo me relaciono conmigo mismo, con mi soledad, cómo me relaciono con el otro. Desde ese lugar es de donde creo que poco a poco vamos dándonos cuenta y el darnos cuenta es lo que hace que aceptamos esa realidad que tenemos en nosotros y nos permite automáticamente dar un paso hacia un lugar mejor en ese proceso, ¿no? Por eso soy, bueno, de alguna forma tan defensor del concepto proceso de transformación y que creo que en cambio lo que solemos hacer, tanto a nivel personal como muchas veces organizacional, es ir hacia procesos de cambio, ¿no? En el que marcamos un objetivo muy claro de hacia dónde queremos llegar o a dónde queremos llegar y, y desde ahí de alguna forma nos definimos ese objetivo y estamos todo el rato en esa ruta, ¿no? Para mí un proceso de transformación tiene que ver más con ir hacia un mejor lugar e irme dando cuenta de cómo yo me relaciono con. Y es un camino, bueno, no es tan directo, a veces recorre caminos secundarios, pero creo que el aprendizaje y la integración y el lugar a donde llegas es más real que a veces un lugar que llegues por un objetivo que puede ser para mí un lugar a veces un poco forzado, ¿no? Sí. Sí, mi conexión con eso que denominaríamos campo de información o parte más invisible no ha sido obviamente siempre, o en mi caso por lo menos no ha sido de que yo desde pequeño ya tuviera una conexión, por ejemplo, con el invisible, ¿no? Que hay personas que las tienen más desarrolladas. Creo que mi primera conexión con el invisible, por lo menos conscientemente, es a través de una experiencia personal que podemos denominar una experiencia mística o una epifanía en la que tengo una conexión con ese campo y a partir de ahí empieza una búsqueda de alguna forma de qué significa ese campo de información y cómo nos podemos relacionar con él, ¿no? Una vez que acepto por mi propia experiencia que de alguna forma ese campo existe. Y esto fue mucho antes de conocer las constelaciones, ¿no? Esto fue allá por el 2004. Después cuando descubro las constelaciones, de alguna forma empiezo a ver esa mirada de lo invisible, cómo se manifiesta ahí, ¿no? Y antes ya, cuando empecé con todo el tema de la facilitación de grupos, ya recuerdo cuando estudié con Ulises que hablábamos de campo grupal, ¿no? De ese campo que se genera un grupo, que es un campo invisible, en el que están pues todas las mochilas que también trae cada persona, donde está la historia que trae cada uno al grupo, dependiendo de las distintas personas que se reúnen en un grupo o un equipo, de alguna forma ese campo grupal cambia, ¿no? Y cuando cambias una persona, ese campo también cambia. Y ahí entonces empecé a entender que había una información no visible y que necesitábamos herramientas o metodologías que nos ayudaran a acceder a esa información, a poder estar en contacto con ella, ¿no? Porque era necesario darle visibilidad y la única manera era ir buscando metodologías o herramientas que me ayudaran, ¿no? Y de alguna manera la facilitación de grupos, después las constelaciones eh, y toda la parte, bueno, también de la meditación interna, toda la parte de la mirada, del chamanismo, eh, bueno, toda la parte que tiene que ver con eso que no vemos, ¿no? Eh, Creo que a mí es lo que me ayudó a ir entendiendo las maneras que tenemos de abordar este espacio
y de alguna forma sigo ahora mismo en la investigación como de ver cuáles son las posibilidades de todo esto, ¿no? Me da la sensación de que estamos como en los principios de Internet, ¿no? Estamos como empezando a entender que aquí hay algo, cada vez más personas nos estamos acercando, cada vez más personas vemos también como las posibilidades que tiene y todo lo que nos ayuda a ganar conciencia sobre nuestro pasado, sobre nuestro presente, cómo nos ayuda en las tomas de decisiones. Bueno, y creo que mi camino tiene que ver mucho con seguir explorando, ¿no? Esto que denominamos campo de información, esto que denominamos el invisible, y de alguna forma retirarle quizás una parte más esotérica que nos aleja a lo mejor un poco a veces de ello, y entrar desde un lugar mucho más pragmático, más de, oye, desde la experiencia del cuerpo, qué es lo que sientes, de verlo y, y de poder de alguna forma a veces casi como tocarlo, ¿no? No solo sentirlo, sino que creo que hay momentos cuando trabajamos con el campo de información en el que todos, yo a veces digo, ¿no? Parece que como si el campo de información hay un momento que fuera como un algodón que casi puedes tocar, ¿no? Y este es un poco para mí el objetivo de este día 26 de noviembre y de este taller de campo y conciencia, ¿no? Que puedas irte con de alguna forma la seguridad de que esto existe, la seguridad de que aquí hay información y un primer contacto quizás para entender una manera de entrar o algunas maneras de entrar y abordar este espacio y cómo te puede ayudar.